pedagogía? La pedagogía es la ciencia encargada del estudio de la educación como fenómeno social. El término se deriva de los griegos paidos, que significa niños, y gogía, conducir. En efecto, el pedagogo era el esclavo encargado de educar a los niños. El objeto de estudio de esta es el estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla. Tener impacto en el proceso educativo en cualquiera de las dimensiones del desarrollo de una persona, desde lo personal, social, cultural, el arte, entre otros. Podemos decir que la pedagogía es la reflexión sistemática, metódica y ordenada de la educación. La educación. La palabra educación es un concepto complejo que a lo largo de la historia se le ha dado una gran cantidad de significados. La educación es el proceso de formación individual y social de una persona. Hay distintos tipos de educación. Dos de ellas son la educación informal, que es aquella que enseña contenidos, formadora de valores, hábitos y habilidades, y se realiza fuera de instituciones. De una manera más simple de comprender es la educación que nos entregan en casa, nuestra familia. La educación formal, esta se caracteriza por ser regulada, intencional y planificada. Se puede identificar como la educación primaria, secundaria, estudios superiores, en otras palabras, la educación que te entregan en los colegios, universidades, etc. La educación cuenta con varias perspectivas. Una de ellas es que el término educación se asocia al término crianza, donde las influencias educativas se llevan a cabo para formar, criar o guiar al individuo, pretendiendo la inserción del sujeto a la sociedad por medio de la socialización. Otra perspectiva es la académica, en donde la educación se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje y al desarrollo de virtudes y competencias específicas. En el fondo, la educación se refiere al desarrollo, perfeccionamiento humano y social. La educación es el arte de atraer y conducir a los jóvenes hacia lo que la ley dice ser conforme con la recta razón y a lo que ha sido declarado tal por los más sabios y más experimentados ancianos. El conductismo. El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. Fue propuesto por el psicólogo estadounidense John Watson a inicios del siglo XX. Se basó en el estudio de la conducta humana observable e identificó que ésta modifica el comportamiento de los individuos tras un proceso de estímulo, respuesta y refuerzo, que finaliza con el aprendizaje. El conductismo enfatiza que el objeto de estudio no es la conciencia, sino las relaciones que se forman entre los estímulos y la respuesta, las cuales dan origen a nuevas conductas y comportamientos observables. Dentro del conductismo nos encontramos con dos variantes: el condicionamiento clásico de Pavlov y Watson, en donde describe una asociación entre estímulo-respuesta, en donde si se logra un estímulo correcto, se obtendrá la respuesta deseada. Y por otro lado, el condicionamiento operante de Skinner, que el tipo de aprendizaje se basa en el reforzamiento o el castigo e involucra la conducta voluntaria del sujeto. Nos encontramos con el reforzamiento positivo, que entrega un estímulo positivo, y el reforzamiento negativo, que es quitar el estímulo positivo que ya había sido entregado, y por otra parte el castigo, que entrega estímulo negativo. ¿Cómo se aplica el conductismo en la educación? La base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, que se encuentra fuera del alumno y por lo general se reduce a premios y el refuerzo negativo a castigos. El modelo considera el conocimiento como la suma de información que se va construyendo de forma lineal, buscando únicamente que los resultados obtenidos sean los deseados, despreocupándose de la actividad creativa
y descubridora del alumno. La finalidad de la educación conductista es condicionar a los alumnos para que por medio de la educación supriman conductas no deseadas, en donde las prácticas escolares buscan la motivación ajena del estudiante, el desarrollo únicamente de la memoria, la dependencia del alumno a estímulos externos, la evaluación se asocia a la calificación y suele responder a estímulos negativos.